Mi novio me pidió que fingiera amnesia, pero me vengué durmiendo con su mejor amigo. Estaba en el hospital después de un accidente de auto. De repente, se me ocurrió una idea traviesa para jugarle una broma a mi novio. ¿Quién eres tú?, pregunté, tratando de contener la risa al ver a Diego paralizado. Pero entonces, él señala directamente a su mejor amigo, Emiliano, y suelta: «Yo solo soy un amigo. Él es tu novio, Emiliano». Mi rostro se quedó helado. Emiliano se acerca rápido y dice: «Sí, soy tu novio». Fuerzo una sonrisa. «Entonces llévame a casa». En cuanto Emiliano me llevó a su casa, me dice que siempre he vivido ahí. Miré alrededor, en ese lugar donde no había ni rastro de mí, y seguí actuando. Me eché una siesta en su cama y, al despertarme para tomar agua, escuché voces en la sala. «Emiliano, hazme este favor, hermano», decía Diego. «Finge que eres el novio de Valeria un tiempo». «¿Y si recupera la memoria y se enoja?», preguntó Emiliano. «Yo me encargo, me ama demasiado para dejarme en serio. Solo estoy tan cansado de ella ahora. Necesito un break para divertirme». «O sea que andas con Brenda, ¿no?», cuestionó Emiliano sospechando. «Le atinaste. Pero mira, amo más a Valeria. Solo no te pases de listo mientras ella esté cerca. ¿Ok? Sé que puedo confiar en ti porque siempre pareciste odiarla». Me alejé descalza e hice ruido en la puerta antes de volver a entrar. Emiliano me escuchó y colgó rápido. «El piso está frío, Valeria. ¿Por qué no te pones medias?». Emiliano me cargó y me dejó en el sofá. «Tengo sed», dije, mirando alrededor en busca de agua. «Yo te traigo». Me alcanzó un vaso y se sentó a mi lado, observándome fijo. «¿Te duele algo?». Negué con la cabeza. Después de beber, apartó un mechón de mi pelo y me besó la frente. Me congelé. Acababa de oír a Diego decirle que no me tocara. Y yo siempre creí que Emiliano me odiaba. Cuando besó mis labios, me aparté. Él solo acarició mi mejilla. «No te acuerdas, pero podemos ir despacito. Volverás a conocerme». Era obvio que Emiliano también le estaba jugando una broma a su amigo. Tiempo después, Emiliano me llevó a una fiesta. El lugar ya estaba prendido cuando me vieron. Todos los niños bien se callaron y miraron a Diego. «Valeria, viniste», dijo Diego, fingiendo entusiasmo. «¿Te acuerdas de mí? Soy tu compañera de la uni, Brenda», soltó ella, pegándose a Diego. Emiliano me guió a un asiento y yo solo moví la cabeza. «Lo siento. No pasa nada. Podemos volver a acostumbrarnos», respondió Brenda, aferrándose más a Diego, como si hubiera ganado un premio por mi supuesta amnesia. Todos los amigos tiraban comentarios venenosos, gozando al ver cómo le hacían el feo a alguien. La fiesta siguió con juegos y tragos. Diego y Brenda compartían una galleta, a punto de besarse. «¡Bésala! ¡Bésala!», empezaron a gritar todos. Y cuando por fin se besaron de verdad, Brenda me lanzó una mirada victoriosa, mientras Diego le rodeaba la cintura. Perdí una ronda de un juego y tuve que elegir a alguien para besar. El lugar quedó en silencio, todos mordiéndose, por ver a quién escogería. Diego se puso tenso, evitando mirarme. Emiliano también parecía nervioso. Sonreí. «Voy a besar a mi novio». Me giré hacia Emiliano. «¿Listo?». Sentí que Emiliano se relajaba un poco. Me miró y se inclinó. Le rodeé el cuello con mis brazos y lo besé. Todos se quedaron boquiabiertos. Seguro habían visto a Diego con otras chicas antes, pero no esperaban que yo hiciera lo mismo con otro. Era todo tan nuevo y emocionante. Emiliano me besaba, con una intensidad que me dejó sin aire. Pasados los 30 segundos, me separé y vi la cara de Diego completamente descompuesta. La sala entera quedó en silencio. Emiliano me limpió los labios con su dedo, suavemente. «¿Qué pasa, gente? Solo era mi turno, ¿no?», pregunté, fingiendo confusión por el ambiente tenso. «Hasta con amnesia. Valeria sigue cómoda con su novio», dijo Brenda burlona. Diego estaba que echaba chispas. Fui al baño y escuché voces en la escalera. «Emiliano, te dije que no te pasaras», decía Diego, irritado. «¿Qué fue eso?». «Solo un juego, hermano. Ella tiene amnesia. ¿Quieres que vaya detrás de ti mientras tienes a otra en tu regazo? Soy su novio. Tú mismo me metiste en este papel». Emiliano se rió. Diego guardó silencio. «Bueno, no exageres. No creo que te guste Valeria de verdad, como para llegar a más. Un contacto más íntimo se puede evitar, ¿no? No quiero problemas». «Tranquilo, me conoces demasiado bien», respondió Emiliano con un dejo de ironía. De vuelta en casa de Emiliano, iba hacia el cuarto cuando él me agarró. De pronto, se inclinó y me besó. Intenté separarme, pero me sostuvo firme. Luego se apartó, acariciándome la mejilla.
Hoy dimos un paso adelante, ¿no? Podemos conocernos mejor. Lo miré fijamente. Estaba yendo en contra de lo que le había prometido a su amigo. Otra vez. No lo entendía. Diego y yo éramos de mundos opuestos. Él luchó para que lo aceptara. Después conocí a sus amigos, un grupo de niños ricos. Sobre todo Emiliano. Emiliano me odiaba. Siempre me miraba de arriba a abajo. Así eran las cosas. Hacía comentarios sarcásticos sobre mí y yo lo evitaba. Pero después de la farsa de la amnesia, cuando Diego me obligó a salir con él, Emiliano siguió actuando así. ¿Estaría vengándose de Diego por meternos en esto? Mi trabajo como diseñadora era flexible, así que solía trabajar desde casa. Emiliano tocó la puerta. Trabaja duro. Esta noche hay fuegos artificiales. Podríamos ir. Cuando llegamos al lago donde los lanzaban, Diego y Brenda ya estaban en el mejor sitio. Brenda se aferraba a Diego y le besaba la mejilla. Diego la miró y le pellizcó la nariz. Luego se dio la vuelta y nos vio. Se quedó helado un segundo, antes de fingir normalidad. Brenda también nos vio. «Oh, aquí están. Valeria, ¿podrías tomarnos fotos a Diego y a mí?» Brenda me alargó su teléfono. La cara de Diego se desmoronó. Luego me miró a mí. «Hoy estoy tan feliz. Diego organizó estos fuegos solo para mí. Quiero recordar esto por siempre». Brenda se acercó a Diego y lo miró con ojos llenos de amor. Él parecía derretido y la abrazó. Yo sostenía el celular de Brenda. Diego había montado todo un espectáculo de luces para ella. Recordé cuando era mi cumpleaños y Brenda se ofreció a tomarnos una foto. Seguramente yo lucía tan feliz como ella ahora. Brenda puso cara triste. ¡Qué envidia! Ojalá alguien me tratara así algún día. Yo le había dicho que encontraría a alguien, y ahora lo había hecho. Emiliano arrebató el teléfono de mis manos. «Ya basta. No estás aquí para ser su fotógrafa». Lo lanzó hacia Diego, quien se lo devolvió a Brenda. Después de los fuegos, Brenda y yo fuimos al baño. Estaba tan lleno que ni siquiera entré. Oí a Diego y Emiliano hablando. «Tú y Brenda parecen divertirse mucho. Hace tiempo que no ves a Valeria así, ¿no?», dijo Emiliano. «Sí, Brenda me recuerda a cómo era Valeria al principio. Es tan dulce, atenta. Es genial. Quizá deberías dejar las cosas como están. Brenda parece mejor para ti. Siempre protestas. Valeria es terco. Y eso te molesta, ¿verdad?», provocó Emiliano. «Llevamos tanto tiempo juntos. No puedo terminar así. Brenda ya dijo que no quiere nada serio. Solo divertirnos». De vuelta en la casa, Emiliano de pronto me besó. Luego se separó. «Lilo, sabes que eres la mejor. No hay comparación». Lo miré fijamente, preguntándome si estaba respondiendo a lo que Diego dijo. ¿Cómo me conocía tan bien? Sabía de mis pequeños hábitos que Diego había olvidado. ¿Qué dulce prefería? ¿Qué películas veía? Esta vez fue un poco más lejos. No dije que no. Me levantó en brazos y me llevó a su habitación. Hasta entonces solo había estado con Diego. Al principio no confiaba en él cuando intentaba conquistarme, pero era tan persistente. La forma en que trataba a mi abuela y la ayudaba me ganó. Luego, sus padres me odiaron y cortaron relación con él. Pensé que eso lo haría entender que no éramos el uno para el otro, pero no se rindió. Trabajaba y estudiaba, hasta que sus padres cedieron. Cuando mi abuela murió, él me abrazó y juró que siempre estaría ahí. Y ahora, esa promesa se había esfumado. El viernes, el grupo fue a un resort para el fin de semana. La cara de Diego se tensó al ver la asignación de habitaciones. «No compartirán cuarto, ¿verdad? Sepárenlos», le dijo a Emiliano en privado. «Es solo una habitación. Sabes que la odio. ¿Quieres que duerma con ella?». Emiliano respondió, burlón. Yo aparecí y Diego tuvo que tragarse sus palabras. A la mañana siguiente, Diego arrastró a Emiliano aparte. Yo estaba en el balcón y los escuché. ¿Durmieron juntos? Diego, furioso. ¿Te pasaste la noche espiándonos en vez de disfrutar a tu novia? Emiliano se rió. Qué patético. «Emiliano, ¿me estás jodiendo?», gritó Diego, al borde del ataque. «¿Y qué? ¿Vas a confesar que usaste a su amiga mientras engañabas a tu novia? Tú mentiste. Tú dijiste, él es tu novio». Emiliano soltó una carcajada. ¿Se lo vas a contar? ¿Y tú?, provocó Emiliano, cruzándose de brazos. «Ah, ¿y tu nueva novia? Parece que te gusta bastante», siguió burlándose. Solo acepté algo temporal con Brenda. Nunca dejaría a Valeria de verdad. Ella me ama. Cuando recupere la memoria, me disculparé. Le diré que solo la quiero a ella. Y me perdonará», farfulló Diego, más para convencerse a sí mismo. «¿Y tú aprovechaste para estar con ella?». Diego estaba
rojo de ira. No creí que harías esto. La odias, ¿no? ¿Quién dijo que la odio? ¿Ustedes? Emiliano se rió, destapando su hipocresía. Diego apretó los puños. No puedo creer que me hayas tendido esta trampa. Tenías ideas sucias sobre Valeria y usaste esto para tocarla. Hermano, tú armaste el juego. Tú mismo le dijiste. Él es tu novio. Emiliano sonrió, saboreando su victoria. Diego era puro caos. Ya me acosté con Valeria. Y tú estás con Brenda. Así que mejor dejamos las cosas así, ¿no? Me desperté en la habitación de Emiliano. Esa cama que nunca fue mía, pero que ahora actuaba como si lo fuera. Habían pasado 2 semanas desde que perdí la memoria, y Diego aún no daba señales de querer recuperarme. Su silencio me decía más que cualquier palabra. En realidad, su traición había sido un regalo inesperado. Una oportunidad para destruirlo sin que pudiera defenderse. Emiliano me trataba con una dulzura desconcertante. Cuando traía mi desayuno a la cama, cuando insistía en cargarme si decía que me dolían las piernas, o cuando me sonreía con esa mezcla de calidez e ironía. Siempre creí que me odiaba, que me despreciaba por ser la novia molesta de su amigo. Pero ahora parecía dispuesto a convertirme en algo más. ¿Amor? ¿Venganza? Quizás un poco de ambas. ¿Cómo te sientes hoy, Lilo?, preguntó Emiliano, mientras dejaba la bandeja con café y tostadas en la mesilla. Mejor, supongo, respondí con voz débil, fingiendo aún ser esa chica frágil y perdida. Bien, si necesitas algo, solo dime. Quiero que estés cómoda. Su mirada se demoró en mí más de lo normal, casi como si buscara algo bajo la superficie. Cuando se fue a trabajar, mi fachada se desmoronó. Me levanté de la cama, con un nudo en el estómago. La rabia era un motor poderoso, y la idea de que Diego se estaba divirtiendo con Brenda mientras yo sufría por su culpa solo añadía más combustible a ese fuego. Había escuchado a Emiliano y Diego hablar más de una vez desde aquella primera noche. Diego parecía cada vez más seguro de que mi amnesia era real. Incluso se había permitido mostrarse con Brenda en público, aprovechando cada segundo de su libertad, mientras yo supuestamente no podía recordarlo. Pero yo lo recordaba todo, cada promesa rota, cada mentira piadosa. Y si él pensaba que saldría ileso de esto, estaba muy equivocado. Decidí dar el siguiente paso. Me tomé el tiempo de revisar a fondo la casa de Emiliano cuando él no estaba. Encontré fotos, archivos, cosas que hablaban más de su vida de lo que él jamás admitiría. Y entre esas cosas, hallé algo que me serviría más adelante. Pruebas de que Emiliano también estaba fingiendo. No me odiaba. Nunca lo había hecho. Todo ese desdén y desprecio no era más que un escudo para protegerse de algo que él mismo no quería admitir. Cuando Emiliano regresó esa noche, me recibió con su habitual sonrisa calmada. «¿Cómo fue tu día?», preguntó mientras se quitaba la chaqueta. «Tranquilo. He estado pensando en todo esto. ¿De verdad éramos tan felices?», pregunté, con los ojos bien abiertos y la voz entrecortada. Emiliano se acercó lentamente, como si temiera que me rompiera en 1000 pedazos. «Lo éramos. Pero entiendo que no lo recuerdes. Podemos empezar de nuevo si quieres». Su voz era suave, cautelosa. «Sí, me gustaría». Mis labios temblaron en la mentira más convincente que había contado en mi vida. Esa misma noche, Emiliano me llevó a cenar. Era un restaurante elegante, de esos a los que Diego jamás me había llevado porque decía que era demasiado caro. Pero Emiliano parecía decidido a tratarme como a una reina, o quizás a demostrar que él era mejor que su amigo. Cuando regresamos a su apartamento, me cargó en brazos y me dejó en la cama con una ternura que me hizo cuestionar por un segundo si debía seguir con mi plan. Pero entonces recordé las palabras de Diego, su voz fría diciendo que solo necesitaba un tiempo para divertirse, y eso fue suficiente para acallar cualquier duda. A la mañana siguiente, mientras Emiliano salía a trabajar, recibí un mensaje inesperado. Diego quería verme. Decía que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Quizás el remordimiento había comenzado a corroerle, o tal vez alguien le había contado que yo parecía estar recuperando la memoria. De cualquier manera, eso solo significaba que mi plan estaba funcionando. Cuando Diego me envió ese mensaje, supe que algo había cambiado. Tal vez había empezado a sospechar, o tal vez su relación con Brenda no iba tan bien como él había imaginado. En cualquier caso, me preparé mentalmente para nuestro encuentro. Emiliano ya había salido para el trabajo cuando Diego llegó al apartamento. Su rostro tenía un aire desesperado, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que las cosas se le escapaban de las manos. «Valeria, necesito hablar contigo». Su voz era áspera, como si hubiera ensayado 1000 veces lo que quería decir, y aún así no encontrara las palabras adecuadas. «¿Sí sobre qué?», pregunté, fingiendo una dulce inocencia mientras me apoyaba contra la puerta.
sobre nosotros, sobre todo esto. Diego dio un paso hacia mí, pero no me moví. ¿Recuerdas algo? Me permití una risa vacía. No, pero estoy empezando a entender que mi vida antes del accidente no era tan perfecta como creía. Clavé mi mirada en él, notando cómo su mandíbula se tensaba. He estado pensando en Emiliano. Parece que él cuida más de mí que nadie. Emiliano... Diego frunció el ceño, molesto. Solo está cumpliendo con lo que le pedí. Tú sabes, como un buen amigo. ¿Un buen amigo?, repetí, alzando una ceja. ¿El mismo buen amigo que te traiciona a tus espaldas? Diego se quedó en silencio. Su expresión pasó de la sorpresa a la furia contenida. No sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes, Diego. Di un paso hacia él, mi voz tan fría como el hielo. He escuchado tus llamadas. Sé que no te importa que Emiliano y yo estemos juntos siempre que te deje en paz para divertirte con Brenda. No es así, murmuró él, su tono carente de convicción. ¿Y entonces cómo es? Mis palabras se cortaron como cuchillas. Valeria, yo cometí errores. Por fin, sus ojos mostraron algo parecido al remordimiento. Pero tú y yo tenemos algo especial. Lo de Brenda no significa nada. Fue solo un desliz. ¿Un desliz?, repetí con burla. Te he visto con ella, Diego. No es un desliz, es una relación. Y lo peor es que intentaste librarte de mí para estar con ella sin complicaciones. Pero claro, ahora que me ves con Emiliano, todo cambia, ¿no? Diego bajó la mirada, sus manos apretándose en puños. Mota, ¿te has acostado con él?, preguntó con la voz rota, y no pude evitar sonreír al ver cómo su orgullo se desmoronaba. ¿Qué importa eso ahora?, respondí con frialdad. Tú me abandonaste primero. Pero no te preocupes, Diego. No me voy a quedar llorando por ti. El silencio que siguió fue tan espeso como el veneno que ahora recorría mis venas. Diego no tenía nada más que decir. Solo se quedó ahí, mirándome con desesperación, intentando encontrar algo que pudiera salvar lo que habíamos sido. Pero ya no quedaba nada. Esto no ha terminado, Valeria, dijo al final, sus ojos brillando con una furia que no había visto antes. Emiliano no es tan perfecto como... Vas a darte cuenta de eso tarde o temprano. Y se marchó, dejándome sola en la puerta. Pero no importaba. Había logrado lo que quería, sembrar la duda en su mente, romper su seguridad. Ahora era el momento de centrarme en Emiliano y descubrir qué era lo que realmente quería de mí. Aquella tarde, mientras fingía estar concentrada en mi trabajo como diseñadora, recibí una llamada inesperada. Emiliano me pidió que lo acompañara a una fiesta privada organizada por sus amigos más ricos. Decidí aceptar. Al llegar, todos me observaban como si fuera un animal exótico. Sabía que en ese ambiente de lujos y apariencias, una chica como yo solo era un accesorio temporal, pero, al menos por ahora, podía usar eso a mi favor. Diego estaba allí también, con Brenda colgada de su brazo como un trofeo. La forma en que me miró desde el otro lado de la habitación me hizo sonreír. La inseguridad comenzaba a corroerlo y yo apenas había empezado. Emiliano no se separó de mí en ningún momento. Su mano descansaba en mi cintura con una confianza que antes nunca había mostrado. Era obvio que disfrutaba provocando a su amigo, quizás como castigo por haberlo involucrado en su estúpido plan. Pero algo me decía que había más que simple venganza en sus actos. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó Emiliano susurrándome al oído. Sí, aunque no parece que Diego lo esté disfrutando tanto, respondí, sin ocultar mi sonrisa irónica. No te preocupes por él. Esta noche es nuestra. Sus palabras cargaban un doble sentido que no pude ignorar. De repente, Diego se acercó con Brenda aún colgada de su brazo. Valeria, ¿podemos hablar un momento? Su voz estaba tensa, sus ojos brillaban con resentimiento. ¿Ahora?, pregunté fingiendo desconcierto. ¿Qué podría ser tan importante? Es solo que necesito aclarar algo contigo. Lo siento, Diego. Esta noche estoy ocupada. Ya sabes, disfrutando con mi novio. La palabra salió de mis labios con un tono afilado, tan calculado que incluso Emiliano pareció sorprendido. El rostro de Diego se descompuso, y Brenda le lanzó una mirada que era puro veneno. Pero algo me decía que aquella noche aún no había acabado. La fiesta continuó con su bullicio superficial y sus conversaciones vacías. Parejas que se mostraban afecto como si cada gesto fuera una declaración de poder, y grupos de amigos que competían para ver quién tenía la vida más perfecta. Emiliano me presentó a algunos de ellos, y aunque parecían amables, sus ojos evaluaban cada detalle como si no perteneciera allí. Pero lo que me importaba realmente era Diego. Desde que le había dicho que estaba ocupada disfrutando con mi novio, no dejaba de lanzarme miradas fulminantes desde el otro extremo del salón. Brenda se aferraba a su brazo con desesperación, como si al hacerlo pudiera evitar que su mundo se derrumbara. Emiliano me susurraba comentarios sarcásticos al oído, mientras nos movíamos por el lugar, pero yo apenas le escuchaba. Mi atención estaba en Diego.
en cómo su mandíbula se tensaba cada vez que Emiliano me tocaba, en cómo apretaba su vaso con tanta fuerza que parecía que lo rompería. Finalmente, Diego perdió la paciencia. Se acercó a Emiliano y lo tomó por el brazo, ignorándome por completo. «Necesito hablar contigo», dijo Diego con voz grave. «No ahora. Estoy con mi novia». La forma en que Emiliano enfatizó esas últimas palabras fue como una puñalada para Diego. «Es importante», insistió Diego, sin poder ocultar su desesperación. Emiliano me dedicó una mirada tranquila, como si todo estuviera bajo control. «Regreso en un momento, Lilo. No te vayas a ninguna parte». Me sonrió y luego se dejó arrastrar por Diego, hacia una esquina menos concurrida. Aproveché el momento para seguirlos discretamente. Nadie estaba prestando atención a una chica perdida entre un mar de trajes caros y joyas brillantes. «¿Qué demonios estás haciendo?» «Nah», escupió Diego tan pronto como creyó que estaban solos. «¿Yo? Nada más que seguir con el plan que tú mismo estableciste. ¿No era eso lo que querías?» Emiliano sonaba tan relajado que resultaba insoportablemente arrogante. «Sabes perfectamente que esto no es lo que quería, no para que te aproveches de ella». «Ah, ¿no? Porque yo diría que tú te aprovechaste de su accidente para divertirte con Brenda mientras ella quedaba en segundo plano. No me vengas ahora con tu actitud de novio protector, Diego. Esto se acabó, ¿entiendes? No necesito que sigas fingiendo ser su novio». «No estoy fingiendo, Diego». La voz de Emiliano adquirió un tono peligroso. «Tú fuiste quien la abandonó, y ahora parece que ella prefiere estar conmigo. ¿O creías que ibas a poder recuperarla después de todo lo que le hiciste?» Diego se quedó en silencio, su respiración pesada y su mirada cargada de odio. «Esto es una traición, Emiliano. Eres un maldito traidor. No soy yo quien traicionó a su novia para acostarse con Brenda». Emiliano se encogió de hombros como si aquello no tuviera importancia. «Pero sigue creyendo lo que quieras. Ahora ella está conmigo, y te sugiero que te acostumbres a la idea». «No sabes lo que haces», murmuró Diego, su voz rota por la rabia. «Ella se va a dar cuenta de lo que realmente eres, tal vez, pero para entonces ya será demasiado tarde». Ambos se miraron con tanto odio que casi podía sentirse la tensión en el aire. Sin embargo, Emiliano fue el primero en alejarse, volviendo hacia mí con la calma de alguien que acaba de ganar una partida. «Todo bien», dijo él, pasando un brazo por mis hombros como si no hubiera ocurrido nada. «Diego se está comportando como un idiota, como de costumbre». «Me he dado cuenta», respondí, fingiendo una sonrisa. Dejamos la fiesta poco después. Emiliano me llevó de vuelta a su apartamento, pero algo en su actitud me hizo sentir que había más detrás de su comportamiento. Sus bromas y sonrisas arrogantes solo eran parte de su máscara. Yo sabía que él también estaba jugando su propio juego. Esa noche, mientras fingía dormirme en su cama, le escuché hablar por teléfono en la otra habitación. Su tono, aunque bajo, revelaba que estaba tenso. No estoy jugando con ella». Pausa. «No es eso. Simplemente, Diego se lo merece». Otra pausa. No necesito tu aprobación. Solo quería que lo supieras». Colgó la llamada con un suspiro pesado, y yo abrí los ojos con la certeza de que Emiliano tampoco era lo que parecía. Todo su encanto y su supuesta preocupación por mí tenían un propósito, y sospechaba que era tan oscuro como el de Diego. Pero si Emiliano pensaba que iba a dejar que jugara conmigo, estaba muy equivocado. Podía fingir ser la chica vulnerable y enamorada por un poco más de tiempo, pero pronto, Emiliano también descubriría que mi paciencia tenía un límite. Lo que no esperaba era que él estuviera empezando a desarrollar sentimientos genuinos. Y eso, en lugar de facilitar las cosas, solo las complicaría más. A la mañana siguiente, Emiliano me despertó con el desayuno, actuando como si nada hubiera pasado. Pero ya no confiaba en sus palabras dulces, ni en sus caricias protectoras. Su juego había comenzado, y yo estaba más que dispuesta a ganarlo. Y para eso, debía averiguar exactamente qué pretendía Emiliano con todo esto. Y entonces, devolverle el golpe con toda la fuerza. A partir de aquella noche, mi relación con Emiliano cambió. Él seguía mostrándose atento, demasiado atento, como si sus gestos cariñosos pudieran borrar todas las sospechas que se acumulaban en mi mente. Pero yo había dejado de creer en su gentileza fingida. Los días pasaban y Diego intentaba constantemente acercarse a mí con mensajes y llamadas. Por supuesto, nunca respondía. Era fácil ignorarlo cuando tenía a Emiliano tan dispuesto a hacer de mi día algo perfecto. Desayunos en la cama, paseos por la ciudad, cenas en restaurantes que parecían diseñados para gente con más dinero que alma. Todo parte de su teatro. Y yo jugaba mi papel con la misma dedicación. Emiliano se encargó de presentarme a varios de sus amigos adinerados, chicos y chicas que vivían de herencias y privilegios.
moviéndose por Madrid como si la ciudad les perteneciera. Y aunque todos intentaban ser amables, podía sentir sus miradas de juicio. No era una de ellos. Nunca lo sería. Un sábado por la tarde, Emiliano me llevó a un evento benéfico en un exclusivo club de la ciudad. Allí estaban todos sus conocidos, desde empresarios jóvenes con trajes perfectamente planchados hasta chicas con vestidos que costaban más que un año de mi alquiler. Es aquí donde se hacen las conexiones importantes, me explicó Emiliano mientras me llevaba de la mano por el salón. Gente poderosa, negocios turbios y sonrisas falsas. Todo parte del espectáculo. ¿Y tú? ¿Eres parte del espectáculo? Pregunté con una sonrisa juguetona, fingiendo que no me importaba lo que descubriera. Claro que lo soy, pero al menos yo soy consciente de ello. Me guiñó un ojo antes de seguir saludando a sus amigos. Era irritante lo bien que actuaba, pero yo no estaba allí solo para pasear como su trofeo. También necesitaba más información sobre él, sobre su vida y sus secretos. Cuanto más descubriera, más fácil sería destruirlo cuando llegara el momento. Mientras Emiliano conversaba con un grupo de inversionistas, decidí caminar sola por el salón, fingiendo interés en algunas pinturas modernas expuestas en la galería. Pero mi atención se desvió rápidamente al ver a Diego cruzar la puerta principal con Brenda de la mano. No puedo creer que estén aquí también, murmuré para mí misma, pero una parte de mí ya lo esperaba. Emiliano y Diego pertenecían al mismo círculo, uno al que nunca había querido realmente pertenecer. Diego me vio casi de inmediato. Su expresión pasó del asombro al rencor en cuestión de segundos. Brenda, como siempre, se aferraba a él como si su vida dependiera de ello. «Mira quién decidió aparecer», dijo Brenda con una sonrisa fingida cuando se acercaron a mí. «¿Recuperando la memoria en brazos ajenos? ¿Y tú?», respondí sin perder la calma. «¿Sigues jugando a ser la chica buena cuando todos sabemos que eres la segunda opción?». El rostro de Brenda se crispó y Diego la sujetó del brazo, impidiéndole responder. «Valeria, ¿podemos hablar?», dijo él con voz áspera, ignorando la mirada inquisitiva de Brenda. «No tengo nada que decirte, Diego. Todo está más que claro». Mi tono era tan cortante que incluso Emiliano, que se había acercado justo en ese momento, levantó una ceja con interés. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Emiliano, pasando un brazo por mi cintura con descaro. «Nada, solo que parece que a Diego no le gusta que su exnovia sea feliz sin él». Mis palabras resonaron como un golpe seco en el aire. Diego me miró como si quisiera arrancarme la piel. ¿Y Brenda? Brenda estaba al borde de la histeria, como si algo en mi presencia la hiciera sentir inferior. «No sabía que ahora jugabas a ser el perro guardián, Emiliano», escupió Diego con desprecio. «Solo hago lo que tú me pediste, ¿recuerdas?». Emiliano sonrió con esa arrogancia natural que tanto me molestaba. «Cuidar de Valeria mientras tú jugabas a ser un idiota con Brenda». El silencio que siguió fue casi doloroso. Brenda miró a Diego con una mezcla de confusión y rabia. Y Diego, incapaz de sostener la mirada de nadie, simplemente se alejó, arrastrando a Brenda con él. «Vaya espectáculo», susurré mientras Emiliano me conducía hacia la terraza para alejarnos de la multitud. «Diego está perdiendo el control», comentó Emiliano con tono despreocupado. «Y eso lo vuelve peligroso. ¿Te preocupa que quiera vengarse de ti?», pregunté con falsa inocencia. «No realmente. Diego es un cobarde. Nunca haría nada que pudiera poner en peligro su pequeña burbuja de seguridad. ¿Y tú?». Mis ojos se clavaron en los suyos, buscando una reacción genuina. «¿Estás dispuesto a perderlo todo con tal de seguir con este juego?». Emiliano me miró fijamente, como si intentara descifrar lo que realmente quería decir con esas palabras. «Puede que sí, pero la pregunta es, ¿tú lo estás?». La noche terminó sin más incidentes, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no se trataba solo de Diego. Emiliano también estaba jugando conmigo, y si realmente quería salir victoriosa de todo esto, tendría que aplastar a ambos. Al llegar al apartamento de Emiliano, revisé de nuevo todos sus documentos personales, y fue entonces cuando encontré algo que cambiaría completamente mi estrategia. Un archivo escondido entre sus cosas, correspondencia privada, contratos sospechosos y fotos comprometedoras de algunos de sus amigos más influyentes. Emiliano no solo jugaba con Diego, jugaba con todos, y ahora yo tenía la llave para destruirlo. Encontrar aquel archivo escondido fue como descubrir un cofre de secretos prohibidos. Era evidente que Emiliano no solo tenía un talento natural para manipular a las personas, sino que también mantenía registros detallados de cada uno de sus amigos. Información que, de ser filtrada, arruinaría sus reputaciones sin remedio. Contratos fraudulentos, mensajes comprometedores, fotografías que mostraban sus noches de desenfreno sin censura. No sabía si Emiliano los guardaba por puro placer de tener poder sobre los demás, o si planeaba usarlos en algún momento.
pero para mí aquello significaba una oportunidad. Lo escondí de nuevo en su lugar, asegurándome de que no dejaba rastro de mi intromisión. Por ahora, no me convenía que Emiliano sospechara. Todo debía seguir como hasta ahora, al menos hasta que pudiera decidir cómo usar esa información a mi favor. ¿Estás despierta tan temprano?, preguntó Emiliano al verme en la cocina al día siguiente, con mi laptop abierta y una taza de café entre las manos. Trabajo, respondí, sonriendo ligeramente. A veces siento que nunca voy a terminar este proyecto. Siempre te esfuerzas demasiado. Emiliano se acercó y acarició mi cabello con ese gesto tan calculado que me ponía los nervios de punta. Deberías descansar más. Yo me encargaré de que te relajes. ¿Relajarme?, reí suavemente, fingiendo una vulnerabilidad que ya no existía en mí. Es difícil hacerlo cuando tengo tantas cosas en la cabeza. Por eso he pensado en llevarte fuera de la ciudad este fin de semana. Algo diferente. Solo tú y yo. Sus palabras salieron con una tranquilidad que me hizo dudar de sus intenciones. ¿Un fin de semana con él, alejada de todo y de todos? Algo me decía que Emiliano estaba tratando de afianzar su control sobre mí, pero también podía ser una oportunidad para descubrir más sobre él, y tal vez para dar mi siguiente golpe. Suena perfecto. Creo que me vendría bien un descanso, respondí, sintiéndome más en control de la situación que nunca. Emiliano sonrió con satisfacción, como si ya hubiera ganado algún tipo de batalla invisible, pero él no sabía que yo estaba 2 pasos por delante. El viernes por la tarde, Emiliano me recogió y me llevó a su casa de campo en Segovia, un lugar impresionante, rodeado de montañas y con vistas que te quitaban el aliento. Pero no me importaba el paisaje, solo me importaba el hombre que tenía al lado y los secretos que ocultaba. ¿Te gusta?, preguntó Emiliano mientras descargaba nuestras cosas del coche. Es precioso. Mentí, porque nada en aquel lugar me parecía verdaderamente hermoso. Todo estaba manchado por la mentira. La casa era enorme, con habitaciones decoradas al estilo clásico, alfombras caras y obras de arte que probablemente habían costado fortunas. Emiliano me mostró mi habitación, asegurándose de que me sintiera cómoda antes de desaparecer por un rato para hacer una llamada que supuestamente era de trabajo. Aproveché su ausencia para explorar más a fondo. Revisé cajones, armarios y hasta el escritorio de su estudio. Todo lo que encontré fueron documentos financieros y contratos que solo reforzaban lo que ya sabía. Emiliano era un manipulador profesional. Cuando Emiliano volvió, me encontró fingiendo leer un libro en la sala principal. Me miró con esos ojos oscuros que intentaban leerme por completo. ¿Todo bien?, preguntó, entregándome una copa de vino. Todo perfecto. Me obligué a sonreír y a darle un beso ligero en los labios. Pasamos la tarde paseando por la finca, hablando de cosas superficiales. Emiliano intentaba mostrarme su lado más humano, pero cada gesto suyo solo me parecía otro intento de control. Por la noche, preparamos la cena juntos, y Emiliano insistió en hacerme reír con sus comentarios sarcásticos sobre sus amigos ricos y sus vidas vacías. Por un momento, casi me permití disfrutar de su compañía, pero entonces recordé lo que él había hecho, cómo había accedido a fingir ser mi novio solo para darle a Diego la libertad de traicionarme. ¿En qué piensas?, preguntó Emiliano cuando notó que me había quedado en silencio. En cómo todo esto parece perfecto. Mi voz sonó genuinamente melancólica, lo cual era irónico considerando lo calculadora que me había vuelto. ¿Perfecto? ¿Estar en medio de la nada contigo?, bromeó, pero sus ojos delataban un interés genuino en mi respuesta. Sí, pero me pregunto cuánto va a durar, dije, y pude ver cómo su expresión se tensaba por un segundo. Durará lo que tú quieras que dure, Lilo. Se inclinó para besarme, sus labios suaves y seguros. En ese momento, decidí que era hora de empezar a mover mis piezas en el tablero. Fingí entregarme al momento, correspondiendo a su beso con una pasión que yo misma no sabía que podía fingir. Emiliano se dejó llevar por completo, convencido de que yo estaba cayendo en su juego. Esa noche, cuando Emiliano se quedó dormido a mi lado, me levanté con cuidado y tomé mi teléfono. Sabía que si quería acabar con él, tendría que ir más allá de simples palabras o amenazas. Comencé a escribir un correo anónimo, adjuntando algunos de los documentos que había encontrado en su apartamento. Información que podría hacer tambalearse a más de una familia poderosa, pero no era suficiente. Emiliano había creado un imperio de mentiras tan sólido que destruirlo iba a requerir algo más, algo que aún no había descubierto. Y mientras me deslizaba de vuelta a la cama, una idea oscura empezó a tomar forma en mi mente. Una forma de arruinar a Emiliano y a Diego al mismo tiempo. Una venganza perfecta que no solo los destruiría a ellos, sino también a todo lo que valoraban. Porque si iban a jugar conmigo, yo iba a ser quien dictara las reglas. Regresamos a Madrid la mañana del lunes, y mientras Emiliano manejaba por la autopista con la mirada fija en el camino,
Yo no dejaba de repasar mentalmente cada detalle de mi plan. Las palabras de Diego seguían resonando en mi cabeza. Emiliano no es tan perfecto como crees. Y estaba en lo cierto. Ninguno de ellos lo era. Emiliano me dejó en su apartamento antes de irse a trabajar, con un beso apresurado en los labios y una promesa de vernos esa noche. Fingí estar triste por su partida. Incluso bajé la mirada como si realmente me afectara. Pero tan pronto como cerré la puerta tras de mí, mi expresión se endureció. Diego no había dejado de insistir. Mensajes, llamadas, incluso intentos de visitarme cuando sabía que Emiliano no estaba. La desesperación lo estaba carcomiendo, y yo disfrutaba cada segundo de su agonía. Pero ahora, había llegado el momento de pasar al siguiente nivel. Aquel archivo oculto que había descubierto en el apartamento de Emiliano me daba todo lo que necesitaba. Había investigado más, contactando discretamente a algunos de los involucrados que figuraban en sus registros. Al parecer, Emiliano tenía una fascinación enfermiza por recopilar pruebas de los pecados ajenos, pruebas que ahora yo poseía. No obstante, no iba a quemar ese cartucho tan pronto. Emiliano aún tenía que sufrir mucho más antes de que su mundo se derrumbara. Decidí comenzar con Brenda. Había algo en su obsesiva dependencia de Diego que me daba asco, quizás porque me recordaba un poco a la antigua yo, la chica desesperada por aferrarse a un amor que no valía nada. ¿Hola? Brenda contestó el teléfono con voz nerviosa cuando la llamé desde un número desconocido. Brenda, soy Valeria. Tenemos que hablar. Mi tono era firme, como si no hubiera opción de que me dijera que no. ¿Valeria? ¿Por qué me llamas? Su desconfianza era evidente, pero también su curiosidad, porque quiero que sepas algo importante sobre Diego, algo que él te ha estado ocultando. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Sabía que había captado su atención. Brenda siempre había sentido que no era suficiente para Diego. Y en parte tenía razón. ¿De qué hablas?, preguntó al fin, su voz temblorosa. Si quieres saberlo, nos vemos en el café de la Plaza Mayor en 1 hora. Tú decides si quieres descubrir la verdad o seguir viviendo en la mentira. Y colgué antes de que pudiera responder. Me tomé mi tiempo para arreglarme, escogiendo un vestido elegante pero sobrio, uno que diera la impresión de seriedad y confianza. Si iba a manipular a Brenda, debía hacerlo bien. Cuando llegué al café, Brenda ya estaba allí, sentada con las manos entrelazadas sobre la mesa y el rostro pálido. Parecía haber venido corriendo, como si no pudiera soportar la espera. «Hola, Brenda», saludé mientras me sentaba frente a ella. «¿Qué es lo que quieres?», disparó sin rodeos, sus ojos evaluándome con resentimiento. «Que entiendas que Diego nunca va a elegirte». Mi voz fue fría y precisa, como el filo de un cuchillo. «No tienes idea de lo que dices. Él me quiere». Sus palabras sonaban vacías, como si tratara de convencerse más a sí misma que a mí. ¿En serio? Porque Diego siempre tuvo una forma peculiar de demostrar su amor. Saqué mi teléfono y abrí una carpeta de grabaciones que había recopilado. La primera era la conversación que escuché en el apartamento de Emiliano, cuando Diego le rogaba que fingiera ser mi novio para poder seguir con Brenda sin complicaciones. Reproduje el audio y vi cómo la expresión de Brenda se desmoronaba. Su rostro pasó del desconcierto al horror en cuestión de segundos. «No, esto tiene que ser mentira», murmuró con la voz quebrada. «¿Por qué crees que Emiliano aceptó ser mi novio tan fácilmente? Porque Diego se lo pidió, para que tú y él pudieran seguir con su pequeño juego sin preocuparse por mí». Mi voz se endureció. «Nunca fuiste su prioridad, Brenda. Solo una distracción». Los ojos de Brenda se llenaron de lágrimas y se levantó de la mesa de golpe. «¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Qué ganas tú con destruirme? Porque tú también quisiste destruirme cuando decidiste meterte con mi novio». Le sostuve la mirada, dejando claro que mi intención no era salvarla, sino aplastarla. «Pero puedes darte la vuelta y fingir que esto nunca ocurrió. Diego lo hará, y tú puedes seguir siendo su segunda opción hasta que se canse de ti también». Brenda se quedó de pie, temblando. Había roto su burbuja de fantasía, y el impacto era tan evidente que no podía hacer otra cosa más que observarla con fría satisfacción. «Te odio». Las palabras salieron de sus labios con tanta fuerza que por un momento pensé que me atacaría. Pero en lugar de eso, se giró y salió corriendo del café. Me recosté en la silla con una sonrisa satisfecha. Ese era solo el comienzo. Brenda se encargaría de Diego desde dentro, destrozándolo de una manera que ni siquiera yo podría haber imaginado. Y cuando él finalmente tocara fondo, yo estaría allí para darle el golpe final. Pero aún faltaba Emiliano. Y para destruirlo necesitaba algo más que simples palabras o documentos comprometedores. Tenía que encontrar la manera de hacerle bajar la guardia, de arrancarle esa arrogancia que lo mantenía tan seguro de sí mismo. Porque Emiliano se creía intocable, y yo estaba más que dispuesta a demostrarle lo contrario. Habían pasado solo 2 días desde que me reuní con Brenda en aquel café,
y el impacto de nuestra conversación había sido tan explosivo como había planeado. Esa misma noche, recibí un mensaje inesperado de Diego, pero esta vez no era una súplica ni un intento patético de recuperar mi atención. Era algo mucho mejor. Valeria, maldita sea, ¿qué le dijiste a Brenda? Está actuando como una loca. No pude evitar sonreír mientras leía su mensaje. Tal vez Brenda no había terminado de aceptarlo, pero sus celos y su inseguridad estaban empezando a salir a la superficie. Si iba a destruir a Diego, primero debía convertirlo en un desastre emocional. Ignoré su mensaje, pero la verdadera diversión comenzó al día siguiente. Por pura curiosidad, decidí pasar por el apartamento de Emiliano después del trabajo. Ya había anochecido y sabía que él aún no llegaría, así que me acomodé en la sala y esperé pacientemente. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara golpes en la puerta. No los suaves y seguros golpes de Emiliano, sino un martilleo desesperado. Me acerqué con cautela, entreabrí la puerta y allí estaba Brenda, con el rostro hinchado de llorar y el maquillaje corrido como si acabara de salir de un mal sueño. ¿Qué demonios haces aquí?, pregunté fingiendo sorpresa. ¿Dónde está Emiliano? Su voz era un susurro desesperado. Necesito hablar con él. No lo sé. ¿Por qué querrías hablar con él? ¿No deberías estar pegada al brazo de Diego? Brenda empujó la puerta para abrirla por completo, y no tuve más remedio que retroceder. La chica se desplomó en el sofá con la desesperación pintada en cada centímetro de su cuerpo. Lo sé todo, Valeria, dijo al fin, apretando las manos hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Todo. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Me crucé de brazos, observándola con interés. Al principio intenté hablar con Diego, pero me trató como si yo fuera una molestia. Me dijo que estaba exagerando, que tú solo querías manipularme. Brenda comenzó a sollozar, pero me di cuenta de que tenía razón. Yo nunca fui su prioridad, solo fui una distracción conveniente mientras tú no estabas. Bienvenida a la realidad, respondí con frialdad. Lo que deberías preguntarte es si estás dispuesta a seguir siendo su entretenimiento secundario, o si finalmente vas a hacer algo para destruirlo. Quiero verlo arder, susurró Brenda con tal veneno que incluso yo me sorprendí. Entonces tenemos un objetivo común. Me senté frente a ella, estudiando cada rasgo de su rostro. Pero si realmente quieres hundir a Diego, tienes que estar dispuesta a ensuciarte las manos. ¿Estás preparada para eso? Brenda me miró con ojos desquiciados. Supongo que el dolor de saberse reemplazada había roto algo dentro de ella, algo que ahora me pertenecía por completo. Estoy preparada, asintió con una determinación que me hizo sonreír. Perfecto. Ahora, escucha bien. Esto es lo que vamos a hacer. Le expliqué cada detalle de mi plan mientras sus ojos se iban llenando de una mezcla de miedo y fascinación. Quería que Diego pagara por lo que me había hecho, pero sobre todo, quería que sintiera el mismo desprecio que había sentido por mí cuando decidió que yo era un estorbo. Esa noche, Brenda y yo nos convertimos en aliadas, no amigas, porque nunca podría perdonarla del todo, pero sí en un equipo con un propósito claro. Y mientras planeábamos la caída de Diego, Emiliano seguía sin tener idea de lo que se estaba preparando a su alrededor, pero no podía concentrarme solo en Diego. Emiliano también tenía que caer, y para eso necesitaba que bajara la guardia por completo. A la mañana siguiente, Emiliano me sorprendió con un ramo de flores al regresar del trabajo. Había algo en su expresión que me hizo sospechar que su gesto no era tan genuino como parecía. ¿Flores?, pregunté arqueando una ceja. ¿De qué se supone que debo sospechar? No tienes que sospechar de nada, respondió Emiliano con una sonrisa fácil. Solo pensé en darte algo bonito para animarte. Eso no suena como tú, respondí con sarcasmo. Quizás no me conoces tanto como crees, dijo él, dejando las flores sobre la mesa con un ademán indiferente. Pero en su mirada había algo más, algo que intentaba ocultar bajo ese comportamiento despreocupado. O quizás eres tú el que no me conoce en absoluto, respondí, retándolo a desentrañar el misterio que estaba creando a su alrededor. ¿Por qué siempre actúas como si yo fuera el enemigo?, preguntó Emiliano con un suspiro. No soy Diego, Valeria. Nunca lo fui. No, tú eres mucho peor, porque al menos Diego siempre fue un imbécil sin disimulos. Pero tú fingiste que me odiabas mientras ocultabas tus verdaderas intenciones. ¿Y cuáles son mis verdaderas intenciones, según tú?, preguntó Emiliano con una sonrisa desafiante. Manipularme, jugar conmigo, y lo peor es que crees que lo estás consiguiendo. Le devolví la sonrisa con la misma arrogancia que él me mostraba. Su expresión se endureció, pero en lugar de replicar, Emiliano se acercó hasta mí y me tomó del rostro con ambas manos. Tal vez tengas razón, tal vez sea un manipulador, pero al menos yo soy sincero en algo. Quiero que me conozcas,
Que me veas como soy realmente. Y si después de eso decides que me odias, entonces aceptaré tu odio. Por un segundo, el peso de sus palabras me dejó sin respuesta. ¿Era eso un intento desesperado de redención? ¿O solo otra capa de su manipulación? No iba a darme por vencida. No cuando había llegado tan lejos. Pero tampoco iba a negar que algo en Emiliano empezaba a desarmarme. No podía permitirme dudar. Me aparté de él y recogí las flores con un gesto indiferente. Gracias por las flores. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Emiliano me miró con frustración, pero no insistió. Se limitó a dar media vuelta y salir del apartamento, dejando tras de sí un silencio pesado que me resultó insoportable. Había que acelerar las cosas, antes de que cualquier sentimiento inesperado pudiera interferir en mi venganza. Habían pasado 3 días desde que Brenda y yo nos habíamos unido en una alianza impensable. Era irónico cómo el odio compartido podía convertir a 2 enemigas en aliadas dispuestas a arrasar con todo. Y eso era exactamente lo que estábamos haciendo. El plan era simple pero devastador. Brenda debía continuar actuando como si todo estuviera bien con Diego. Fingir que había aceptado sus excusas y promesas vacías, que todo lo que le había contado sobre su traición solo había sido una rabieta emocional sin importancia. La tarea de Brenda era mantener a Diego en un estado de falsa seguridad, mientras yo me encargaba del resto. Las grabaciones, las pruebas de sus mentiras, todo estaba listo para ser utilizado en su contra. Pero antes, debía asegurarme de que su caída fuera pública, humillante, irreparable. Mientras tanto, Emiliano seguía actuando como si nuestra relación fuera genuina. Se había vuelto más atento que nunca, como si el miedo a perderme lo empujara a demostrar que realmente se preocupaba por mí. Pero yo ya no sabía qué parte de su comportamiento era auténtica y qué parte era un reflejo de su propia inseguridad. «Emiliano, ¿estás bien?», pregunté una noche mientras cenábamos juntos en su apartamento. «Claro, ¿por qué no lo estaría?». Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado ensayada. «Porque pareces diferente». Dejé que mis palabras flotaran en el aire, observando cada pequeño cambio en su expresión. Siento así. «¿Chin? ¿Diferente cómo?». «Como si estuvieras nervioso por algo». Alcé una ceja, desafiándolo a negarlo. «Estoy nervioso porque siento que hay algo que no me estás diciendo», respondió con firmeza, sus ojos buscando los míos. «Siempre parece que estás a punto de irte, como si nunca estuvieras realmente aquí». Su comentario me descolocó, porque en parte tenía razón. Desde que inicié mi venganza, no había permitido que nada fuera real. Todo era parte de un juego cruel, un rompecabezas, donde las piezas solo encajaban si yo las forzaba a hacerlo. «No voy a irme», mentí con una suavidad calculada. «Pero tú tampoco eres completamente honesto conmigo». «Emiliano, ¿qué es lo que ocultas?». «¿Ocultar?», soltó una carcajada amarga. «¿Y tú? ¿Qué es lo que realmente quieres de mí, Valeria? Porque si esto es solo para fastidiar a Diego, deberías saber que él ya está destrozado». «¿Dices eso como si te importara?», respondí fingiendo sorpresa. «¿No eras tú el que quería vengarse de él por haberlo involucrado en todo esto?». «Tal vez, pero ahora mismo me importa más entender qué es lo que pretendes conmigo». Se inclinó hacia mí, con esa intensidad en sus ojos que tanto odiaba como admiraba. «Porque algo me dice que nada de esto es lo que parece». Lo miré con frialdad. Si Emiliano estaba empezando a sospechar de mis verdaderas intenciones, tenía que actuar rápido. «Quizás lo único que pretendo es olvidar todo lo que pasó», mentí con voz trémula. «Quizás solo quiero que alguien me haga sentir viva otra vez». Sus labios se tensaron y su mirada se suavizó ligeramente. La inseguridad que había logrado sembrar en él comenzaba a crecer. No podía permitirme dar un paso atrás ahora. «Entonces, déjame hacerte sentir eso», susurró Emiliano, tomando mi mano con la fuerza suficiente para transmitir sinceridad. Le devolví la sonrisa y dejé que me besara, fingiendo que aquel contacto significaba algo para mí, pero mi mente estaba en otra parte, calculando, planeando. Al día siguiente, me reuní con Brenda en un parque discreto, lejos de cualquier mirada curiosa. Ella parecía nerviosa, su cabello alborotado y sus manos temblorosas mientras me pasaba su teléfono. «Aquí está todo», dijo con voz apagada. «Las conversaciones con Diego, las fotos que se ha tomado con otras chicas, todo lo que he recopilado estos días». «¿No sospecha nada?», pregunté mientras revisaba el contenido. «No, está demasiado ocupado intentando convencerme de que soy la única que le importa». Su risa era amarga, llena de resentimiento. «Es patético». «Sí, lo es», asentí guardando la evidencia en mi propio dispositivo. «¿Estás segura de que quieres seguir con esto?». «Más segura que nunca. Quiero verlo arrastrarse, Valeria. Quiero que pague por hacerme sentir como una idiota». Me gustaba esa nueva versión de Brenda, una que no se detenía a cuestionar la moralidad de lo que estábamos haciendo, una que solo quería venganza.
Pero Diego no era mi único objetivo. Emiliano también debía pagar por su arrogancia, por su intento de controlarme como si yo fuera un simple juguete en su juego. Esa misma noche, Emiliano insistió en llevarme a una fiesta organizada por su círculo de amigos. El lugar era un lujoso ático en el centro de Madrid, lleno de gente rica que se movía por las habitaciones con la seguridad de quienes creían que el mundo estaba a sus pies. ¿Te diviertes?, preguntó Emiliano mientras me ofrecía una copa de champán. Lo suficiente, aunque preferiría que me mostraras algo más interesante. Mi tono era sugerente, lo suficiente para hacerle creer que estaba completamente inmersa en su encanto. ¿Qué tienes en mente?, preguntó con un brillo curioso en los ojos. Tú eres quien debería sorprenderme. Le devolví la sonrisa, disfrutando de cómo su aparente seguridad empezaba a desmoronarse poco a poco. Está bien, tengo algo que mostrarte. Tomó mi mano y me guió hacia una de las habitaciones privadas del lugar. Cuando cerró la puerta tras nosotros, Emiliano se volvió hacia mí con esa expresión calculadora que empezaba a ser demasiado familiar. Si quieres que todo esto funcione, Valeria, necesitas confiar en mí. ¿Confiar en ti? Reí sin poder evitarlo. ¿Por qué confiaría en alguien que aceptó hacerse pasar por mi novio solo para encubrir la traición de su mejor amigo? Porque yo también puedo destruirte, Valeria. Sus palabras salieron con un tono tan oscuro que mi risa se apagó al instante. ¿Eso es una amenaza?, pregunté con frialdad. No, es una advertencia. Sus ojos ardían con una intensidad que no había visto antes. Si vas a jugar conmigo, al menos asegúrate de que conoces las reglas. Y por primera vez, me di cuenta de que Emiliano no era tan fácil de manipular como yo había creído. Las palabras de Emiliano resonaban en mi cabeza mientras regresábamos al apartamento aquella noche. Algo en su tono, en la frialdad con la que me advirtió, hizo que se me erizara la piel. No porque me sintiera intimidada, sino porque finalmente había revelado su verdadera naturaleza. Emiliano no era simplemente el amigo manipulador de Diego. Era algo mucho peor. Un hombre que disfrutaba del poder de destruir a quienes se interponían en su camino. Alguien tan corrupto como Diego, pero mucho más inteligente y calculador. Y ahora, era mi turno de demostrar que también sabía jugar. Durante la semana siguiente, me mantuve en silencio. Dejé que Emiliano creyera que sus palabras habían surtido efecto, que me había quebrado de algún modo. Continué actuando como la novia agradecida y frágil, la chica que se aferraba a su presencia porque lo necesitaba. Pero en realidad mi plan avanzaba sin problemas. El siguiente paso era ejecutar la destrucción total de Diego. Y para ello, Brenda se había vuelto mi aliada más fiel. «Ya está listo», me dijo Brenda en un mensaje de voz que me envió una noche, con voz temblorosa pero decidida. «El video se publica mañana. Toda la universidad lo verá». No pude evitar sonreír. Habíamos recopilado todo lo necesario para desmantelar la reputación de Diego. Las fotos con chicas que él había asegurado que no significaban nada. Las conversaciones donde hablaba de mí como si fuera un juguete desechable. Y, por supuesto, las pruebas de cómo había manipulado a Brenda para que creyera que era su única prioridad mientras me traicionaba. El día siguiente fue un espectáculo glorioso. Las redes sociales estallaron con comentarios sobre el video. Las capturas de pantalla se compartían a la velocidad de la luz, y el nombre de Diego se convirtió en un chiste cruel en cuestión de horas. El mensaje que me envió fue casi desesperado. «¿Qué demonios has hecho? ¿Valeria? ¿Qué mierda te pasa?» Lo ignoré. Había pasado tanto tiempo rogándome por respuestas que ahora su desesperación me resultaba patética. Brenda, por su parte, me envió un mensaje más simple. Se acabó. Y tenía razón. Diego estaba acabado. Su reputación destruida. Su círculo de amigos riéndose de su patética actitud. Incluso Brenda lo había abandonado públicamente, exponiéndolo como el traidor que realmente era. Pero mi victoria no se sentía completa, porque aún quedaba Emiliano. Esa misma noche, Emiliano me llevó a cenar como si nada hubiera pasado. Su indiferencia ante el caos que rodeaba a su mejor amigo me resultó desconcertante. Supongo que viste todo lo que ocurrió hoy», dije mientras removía mi comida sin interés. «Lo vi», respondió con calma, llevándose la copa de vino a los labios. Era cuestión de tiempo antes de que Diego recibiera lo que se merecía. «¿Así que no te importa que tu amigo haya sido destruido?» Lo miré fijamente, buscando alguna fisura en su fachada de frialdad. «Diego se destruyó a sí mismo. Tú solo aceleraste el proceso». Emiliano sonrió con esa arrogancia tan suya. Pero me pregunto, ¿qué harías si alguien intentara destruirte a ti de la misma manera? ¿Es otra advertencia?, pregunté con un tono desafiante. «Es una promesa». Sus palabras fueron un susurro peligroso, y por primera vez sentí que estaba bailando al borde de un precipicio. Emiliano sabía que algo andaba mal. Había dejado suficientes pistas para que empezara a sospechar,
y su actitud distante solo confirmaba mis sospechas. Esa noche, mientras Emiliano dormía a mi lado, volví a revisar su archivo secreto. Los documentos, las fotos, todo estaba ahí, pero también había algo más. Un mensaje que no había visto antes. Era un correo electrónico enviado desde una dirección anónima. Lo abrí con cuidado, mis ojos recorriendo cada línea con creciente interés. «Tienes algo que me pertenece. Entrégalo antes de que sea demasiado tarde». Las palabras eran inquietantes, y el hecho de que Emiliano las hubiera guardado sin responderlas me hizo preguntarme qué tipo de negocio estaba manejando en secreto. Algo que ni siquiera Diego conocía. Decidí que era hora de averiguar la verdad. Y para eso, necesitaba obligar a Emiliano a revelarla. Al día siguiente, fingí estar molesta, distante. Emiliano lo notó enseguida. «¿Qué ocurre, Lilo?», preguntó mientras desayunábamos juntos. «Creo que necesito un tiempo a solas. Todo este caos con Diego y Brenda me está afectando», dije con voz apagada. «¿Te afecta lo que le ocurrió a Diego?». Emiliano sonrió con cinismo. «No pensé que te importara». «No me importa a él, me importa cómo todo esto me hace sentir», añadí con un tono quebradizo que supe que le haría creer en mi vulnerabilidad. Quizás debería quedarme en mi apartamento por unos días. Vi cómo su mandíbula se tensaba. No le gustaba la idea de perderme de vista. «¿Crees que alejarte va a ayudarte?», preguntó con frialdad. «Quizás sí, quizás no, pero necesito intentarlo». Emiliano me miró fijamente, evaluando cada palabra, cada gesto. Finalmente soltó un suspiro resignado. «Haz lo que necesites. Pero no olvides que siempre estaré aquí para ti». «Lo sé», respondí con una sonrisa falsa que debía parecer genuina. Regresé a mi apartamento esa tarde, sintiendo que algo en mi plan se había desviado ligeramente. Emiliano no era un enemigo fácil, pero había cometido un error al advertirme, porque ahora sabía que él también tenía algo que ocultar. Y cuando descubriera qué era, lo destruiría de la misma manera en que había destruido a Diego. Estaba decidida. No habría piedad. Regresar a mi apartamento fue un alivio necesario. Alejarme de Emiliano me permitió pensar con claridad, sin la distracción de sus gestos dulces que no sabía si eran reales o solo parte de su juego. Pero lo que sí sabía con certeza era que él también ocultaba algo importante, y yo estaba decidida a descubrirlo. Pasaron 3 días antes de que decidiera mover mi siguiente pieza. Durante ese tiempo, recopilé más información de sus archivos ocultos, cada documento, cada conversación que Emiliano creía que yo ignoraba. Al 4.º día, recibí un mensaje inesperado. De Diego. «Valeria, tenemos que hablar. Esto es serio. Emiliano te está usando». Por un momento pensé en ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Decidí aceptar el encuentro, aunque sabía que todo lo que Diego pudiera decirme debía ser tomado con cautela. Nos encontramos en un bar pequeño y discreto, lejos de cualquier lugar donde Emiliano pudiera aparecer por casualidad. Diego parecía un desastre. Las ojeras bajo sus ojos y la tensión en su mandíbula revelaban que todo lo que había ocurrido lo había dejado roto. «¿Qué quieres, Diego?», pregunté con frialdad. «Advertirte, Emiliano no es quien tú crees». Su voz era casi un ruego. «Él me traicionó, pero no solo a mí, también te está traicionando a ti. ¿Y por qué debería creerte?». Mis palabras cortaron el aire como un cuchillo. «Porque yo también he estado investigando». Diego sacó su teléfono y me mostró varios correos electrónicos entre Emiliano y personas con las que yo nunca había escuchado mencionar. Pero lo más inquietante eran las transacciones bancarias. Grandes sumas de dinero que iban y venían de cuentas misteriosas. «¿Qué es todo esto?», murmuré, sin poder ocultar mi sorpresa. Emiliano ha estado vendiendo información, no solo mía, de todos. Sus amigos, sus socios, incluso tú. Diego apretó los labios, como si decir aquello le resultara insoportablemente doloroso. Todo el tiempo que pasaste con él, te estaba usando para conseguir lo que quería. De repente, todo tuvo sentido. Las veces que Emiliano actuaba como si estuviera ocultando algo. Las noches en que se levantaba de la cama para hacer llamadas a escondidas. Y lo peor de todo, la posibilidad de que su supuesta protección hacia mí no fuera más que otra pieza de su elaborado juego. «Entonces, ¿quieres que crea que estás aquí para salvarme?», pregunté con sarcasmo. «No me importa si me crees o no», respondió Diego, su voz quebrándose. «Pero si Emiliano te destruye, no será solo culpa tuya, será mía también». Diego parecía desesperado, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba siendo sincero, pero eso no cambiaba nada. Ambos habían jugado conmigo, y ambos iban a pagar por ello. Me levanté de la mesa y lo dejé allí, roto y perdido. Mi siguiente objetivo era Emiliano, y esta vez iba a asegurarme de que no quedara nada de él cuando terminara.
Regresé a su apartamento aquella noche, fingiendo que todo estaba bien. Emiliano me recibió con un abrazo cálido, como si no sospechara que mi presencia allí era un acto de pura venganza. «Te extrañé», susurró mientras me besaba. Yo también. Mentí con la naturalidad de quien ha perfeccionado el arte de la falsedad. Esperé a que Emiliano se quedara dormido antes de levantarme de la cama y comenzar a revisar nuevamente su ordenador. Esta vez, sabía exactamente lo que estaba buscando. Los documentos que Diego me había mostrado eran solo una parte de algo mucho más grande. Emiliano había estado recopilando información comprometida sobre cada persona de su círculo social, y no solo por diversión. Los estaba vendiendo al mejor postor, empresas rivales, familias poderosas que querían destruirse entre sí. Todo ese mundo oscuro de corrupción y traiciones que Emiliano había utilizado para llenarse los bolsillos. Pero lo peor de todo fue descubrir que había estado reuniendo información sobre mí también. Mis conversaciones, mis movimientos, incluso mi trabajo como diseñadora. Todo estaba allí, perfectamente documentado como si yo fuera un simple peón en su tablero. No iba a permitirlo. Copié toda la información en un dispositivo externo y lo guardé en mi bolso. Sabía que aquel archivo no solo destruiría a Emiliano, sino también a todas las personas que había manipulado. Pero ya no me importaba. Antes de salir del apartamento, dejé una nota en la mesilla de noche. Ahora el juego se terminó. Prepárate para arder. Regresé a mi apartamento con el corazón acelerado. Sabía que Emiliano no se quedaría de brazos cruzados, pero yo tampoco. A la mañana siguiente, envié todo el material recopilado a un periodista influyente que había estado buscando información sobre la corrupción en la élite de Madrid. La noticia estalló como una bomba. Emiliano intentó contactarme varias veces. Su voz en los mensajes pasaba de la furia al ruego en cuestión de segundos, pero yo no respondí. No tenía nada más que decirle. Diego, por su parte, desapareció del mapa. Su reputación ya había sido destruida antes, pero la confirmación de que había estado involucrado con Emiliano en negocios turbios fue la estocada final. Brenda también había quedado expuesta. Todos supieron que se había prestado a traicionar a sus propios amigos por el placer de destruirme, pero ahora yo era quien había vencido. Con Emiliano arruinado y Diego fuera de escena, Madrid se convirtió en un lugar diferente para mí. No mejor, solo diferente. Mis trabajos como diseñadora empezaron a florecer, y sin los fantasmas de mi pasado acechándome, pude enfocarme en construir la vida que siempre había querido. Al final, mi venganza había sido completa, pero no me dejó la satisfacción que esperaba, solo un vacío que tardaría en desaparecer. Una tarde, mientras caminaba por la Gran Vía, recibí un mensaje desconocido. Felicitaciones por la victoria, pero recuerda que los juegos nunca terminan realmente. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo mi piel se enfriaba, porque si algo había aprendido de todo aquello, era que las sombras siempre encontraban la forma de regresar.